Hola, soy Liliana García y en esta oportunidad le voy a hablar sobre el ambiente externo de la planificación estratégica. Soy estudiante de la maestría de Administración Financiera de la Universidad de Los Andes. Entonces, continúo. Antes de decirle lo que es el ambiente externo de la planificación estratégica, le voy a decir un poquito para qué nos sirve esta, o sea, la planificación estratégica. Y esta nos sirve para alcanzar nuestros objetivos a través del análisis de datos internos y externos de la organización que nos permitan identificar y evaluar qué alternativas favorables existen para luego proceder a la toma de decisiones. Ahora sí nos vamos a lo que es el ambiente externo. Entonces, el análisis del ambiente externo busca identificar oportunidades y amenazas, y estas no son más que tendencias y hechos externos de naturaleza económica, social, ambiental, cultural, política, jurídica, gubernamental, tecnológica y competitiva, que podrían afectar o beneficiar a la organización en un momento determinado. Cabe resaltar que por lo general estos factores no pueden ser controlados por la organización. Sin embargo, la gerencia debe conocerlo y manejar información sobre su comportamiento. El funcionamiento de una empresa está determinado por los acontecimientos del ambiente externo. Entonces, es por ello que es de suma importancia considerar o sea, el ambiente externo para la formulación e interpretación de la estrategia empresarial. Y para poder implementar estas estrategias empresariales, es necesario realizar con cierta frecuencia, dependiendo de las variaciones que hayan en el mercado, una revisión o una especie de auditoría externa para la obtención de información sobre accionistas, competidores, proveedores, distribuidores, acreedores, comunidades, sindicatos, gobiernos, servicios, entre otras variables externas, para proceder a la toma de decisiones. Es recomendable migrar hacia el ámbito externo para luego tomar decisiones en el ámbito interno. A través de esta revisión constante podemos elaborar, pronosticar, identificar posibles escenarios, analizar la industria y los grupos estratégicos, identificar fuerzas externas claves y barreras de movilidad. Todo esto se lo explicaré más adelante. Entonces, para llegar a la toma de decisiones estratégicas se utilizan las siguientes herramientas. Una es el pronóstico e identificación de escenarios. Antes de decirlo cuáles son los tipos de escenarios, voy a decir que es un escenario. ¿Para qué sirve un escenario? Entonces, un escenario sirve para anticipar las posibles situaciones por las que podría atravesar la organización en un futuro. Se deben estudiar las tendencias, series de tiempo, acontecimientos pasados y presentes que puedan provocar algún desenlace futuro. Todo ello sumándole un cierto grado de probabilidad de que ocurra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar alarma sobre posibles eventos que puedan afectar el buen desempeño de la organización y corregir errores que se vayan encontrando a lo largo del proceso. Hay que resaltar que en la práctica no existe solo un método de escenario, pero sí muchas maneras de construirlo. Ahora sigamos con los tipos de escenarios. Tenemos los escenarios posibles, que se refiere a todo lo que se puede imaginar. Los escenarios realizables, que se refiere a todo lo que es posible cuya ocurrencia es factible tomando en cuenta restricciones del sistema. Tenemos los escenarios deseables, que se encuentran en alguna parte dentro de lo posible, pero no son todos necesariamente realizables. Son los escenarios a los que podríamos decir que los actores desean llegar. El escenario tendencial quiere decir que, sea posible o no, es aquel que corresponde a la extrapolación de tendencias. El escenario referencial es el escenario más probable, sea tendencial o no. Y tenemos por último el escenario contrastado, que se define como un camino muy poco probable y es precisamente su naturaleza en general muy contrastada, lo que lo hace poco probable. Aquí podemos mostrar, según Godet, los métodos de escenario. Él dice que es un análisis que comprende cierto número de etapas: análisis de sistema, retrospectiva, estrategias de actores, elaboración de escenarios, que se desencadena o se encadena de manera lógica. Entonces tenemos en la imagen también cada uno de los métodos
que puedan ayudar a determinar cada una de estas etapas, como lo son el análisis estructural, que es el método MICMA, el análisis de los juegos de los actores, método MACTOR, método de experto, que es el SMIC, el análisis morfológico y el método multicriterio. Vamos a definir un poquito lo que son los actores para entender, porque se menciona más adelante que son todas aquellas personas que pueden influir significativamente sobre el sistema mediante la toma de decisiones o la realización de proyectos. Y gérmenes, porque aquí, por ejemplo, en la situación actual dice gérmenes de cambio, podríamos definirlo como los factores de cambio, apenas perceptibles hoy, pero que construirán las tendencias dominantes de mañana. En la siguiente diapositiva nos encontramos con un ejemplo de construcción de los escenarios, donde se identifica una serie de variables relevantes o principales cuyo comportamiento proporciona un perfil del contexto a analizar. Estas variables se descomponen en subvariables. Para cada grupo de variables se identifican 3 estados, que sería el pesimista, intermedio y el optimista. Por ejemplo, aquí tenemos la variable a considerar, que sería la disponibilidad de recursos. El escenario pesimista sería el agotamiento severo de muchos recursos. El intermedio sería el agotamiento de recursos y el optimista, disponibilidad suficiente de recursos. En el pie de la imagen tenemos que en cada uno de los escenarios los expertos ponderarán o puntuarán, según la escala que se les sea indicada, la factibilidad de ocurrencia de cada escenario. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos la clasificación de los escenarios según su verosimilitud y la visión global, que podríamos decir que la interpretación de estos escenarios va a depender del tipo de visión que se adopte, exploratoria, de presente futura y anticipativa, imaginativa, normativa, del futuro hacia el presente, y de la probabilidad de ocurrencia de los acontecimientos del escenario. Por ejemplo, en este caso probable y poco probable. En el siguiente cuadro tenemos la tipología de actitudes, escenarios y estrategias ideales, donde podríamos decir que las estrategias van a depender de las actitudes de la empresa, sus culturas, valores, etc., frente a los futuros posibles: pasiva, reactiva, preactiva y proactiva. Ahora sí, nos vamos con la siguiente herramienta, que sería el análisis de la industria. Antes de eso, de decir del análisis, o hablar un poco sobre el análisis, vamos a decir lo que es una industria. Una industria consiste en un conjunto de empresas que ofrecen productos o servicios similares en el mercado. Dentro de los grandes sectores económicos se encuentran las actividades económicas específicas. Para su categorización se emplea la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIU, donde tiene como propósito ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueden utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con las actividades. Esto es de acuerdo a la ONU. Cada país tiene por lo general una clasificación industrial propia, dado que toda empresa forma parte de una industria o sector que forma parte de su ambiente externo. Se entiende que las oportunidades y amenazas provienen de ese ámbito y por lo tanto hay que identificarlas. Para ello, tradicionalmente se emplea el modelo de las 5 fuerzas formulado por Michael Porter de 1980, que constituye una herramienta para el análisis de la competencia de un sector o industria en un contexto determinado. Este modelo de las 5 fuerzas se concentra en analizar las fuerzas externas y las variables de la industria como base para alcanzar y mantener ventaja competitiva. Estas 5 fuerzas son intensidad de la rivalidad de la industria o sector, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutos, poder de negociación de los compradores
y el poder de negociación de los proveedores. Al combinarse estas 5 fuerzas, la situación será más ventajosa para aquellos actores con mayor poder relativo frente a los demás. Este análisis le permite a las empresas identificar una posición en la industria o sector para competir con éxito. Ahora tenemos los grupos estratégicos. Los grupos estratégicos podremos definirlos como el grupo de empresas que siguen estrategias similares a las nuestras o que están dentro de nuestro entorno competitivo. Un grupo estratégico está conformado por el sector en el que compiten varias empresas siguiendo estrategias similares o realizando actividades comunes al grupo en cuanto al tipo de producto o servicio, grado de integración, canales de comercialización, técnicas de marketing, tecnología, entre otros. Una organización debe identificar las características del grupo estratégico al cual pertenece y evaluar las posibilidades de permanecer en el grupo o salir de acuerdo a su conveniencia. El análisis de grupos estratégicos nos permite conocer los rivales inmediatos. Además, revela las estructuras internas de un sector, las ventajas estratégicas respectivas y las barreras a la movilidad que inciden de modo diferente de un grupo a otro. Es decir, tal estudio desemboca en el análisis de rivalidad competitiva en un sector a partir de 3 tipos de competencias siguientes: condición de entrada en el sector, lucha competitiva entre los grupos estratégicos y rivalidad de cada uno de los grupos estratégicos. Otra herramienta es la fuerza externa y la barrera de movilidad. Tenemos que se debe considerar las barreras de movilidad en un grupo estratégico, de un grupo estratégico a otro en el caso de que el resultado del análisis del ambiente externo organizacional revele la necesidad de movimiento o migración entre sectores. Esto implicará la readaptación y ajuste de las estrategias dependiendo de la posición que se ocupa en el sector y en la industria. Si la organización está en la posición de nuevo entrante, constituye una amenaza para los actores ya establecidos, pero si se encuentra en la posición de salida de un sector puede significar la oportunidad dependiendo de la estructura del sector de cambio, la cual se manifiesta en las fuerzas competitivas. Las barreras de movilidad generalmente tienen que ver con factores de ambiente externos, tales como regulaciones gubernamentales, disponibilidades de ciertos insumos, entre otros que ya les mencioné anteriormente, o comenzando la exposición. Otra herramienta que tenemos es la matriz de evaluación de los factores externos, y esta es una herramienta que nos permite hacer una evaluación de auditoría externa de forma rápida y resumida de la caracterización económica, social, cultural, demográfica, ambiental, gubernamental, legal, tecnológica del entorno, que arrojará una descripción basada en oportunidades y amenazas para la organización. A los elementos característicos de esta lista se les asigna un peso de acuerdo a su importancia relativa y su influencia en el logro de los objetivos, generalmente de largo y medio plazo. En la imagen podemos apreciar que, o podríamos decir que para elaborar la matriz tomamos en cuenta varios factores externos, claves para identificados previamente en la auditoría externa que ya le hablé anteriormente, tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que afectan tanto a la empresa como a la industria donde se encuentra. Luego se enlistan, conforme como se ve en la imagen, primero las oportunidades y luego las amenazas. Luego a cada factor se le va a asignar una ponderación o peso, que es la columna siguiente, que se ve ahí claramente. Desde 0 como no importante y 1 como muy importante. Esto va a ayudar a determinar la relevancia del factor en alcanzar el éxito en la industria donde se encuentra la empresa. Hay que tener claro que las amenazas, cuando se les agrega una ponderación muy alta, es cuando están calificadas como severas o peligrosas. Al final nos podemos dar cuenta que la suma de todas las ponderaciones es 1, tal y cual como se refleja en la imagen. Luego vemos que a cada factor también se le asigna una calificación, que sería el punto 2.
donde 4 indica que la respuesta es superior, 3 indica que la respuesta está por encima del promedio, 2 indica que la respuesta es promedio y 1 indica que la respuesta es deficiente. Estas calificaciones son para indicar que también responden cada uno de estos factores a las estrategias implementadas por la empresa en ese factor. Cada una de estas calificaciones depende de cada empresa. Para llegar a la ponderación, o sea, la ponderación final, se multiplica el peso de cada factor clave por la calificación. O sea, se multiplica el 1 por el 2 para obtener el 3, como tal cual y como expresa la imagen. La ponderación final más alta de la empresa va a ser 4, que indica que la empresa está aprovechando muy bien las oportunidades y minimiza las amenazas encontradas en la industria. La más baja es 1, que indica que a la empresa no le están ayudando esas estrategias implementadas, no aprovechan las oportunidades ni minimizan las amenazas. Y un promedio 2.5 que indica que la empresa está teniendo éxito, aprovecha las oportunidades externas y evita las amenazas a las que ésta se enfrenta. Ahora nos vamos con la matriz de perfil competitivo, MPC, que es aquella que permite identificar los principales competidores del negocio y su posición estratégica frente a ellos en cuanto a sus fortalezas y debilidades. Aquí se puede hacer el uso tanto de la información obtenida en el análisis de la industria, grupos estratégicos, fuerzas externas y barreras de movilidad vistos en los puntos anteriores, como de la caracterización de las áreas funcionales de negocio, identificación de capacidades medulares, cadena de valor y todos los descriptores del ambiente interno organizacional que se estudiará a continuación. La matriz de perfil competitivo es una herramienta que muestra los factores internos y externos, tal y como les acabo de decir, de una empresa descrito en modos de factores críticos, fortalezas y debilidades. Toda esta información contribuye a formar un mejor perfil empresarial más específico y concreto para el éxito frente a la competencia. Ahora sí, se puede apreciar que en la matriz MPC y EFE, que es la que les mostré anterior a esta, las ponderaciones y las puntuaciones ponderadas totales tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores críticos para el éxito de una matriz de perfil competitivo incluye tanto cuestiones internas como externas. También se puede notar que en esta matriz los factores críticos de éxito no están agrupados en oportunidades y amenazas. Las calificaciones y las puntuaciones ponderadas totales para las compañías rivales pueden ser comparadas contra la compañía. Este análisis comparativo arroja importante información estratégica interna. En este caso, el factor más importante para alcanzar el éxito en la industria es la posición financiera, con el peso 0.4 o 0.40. Podemos ver que en nuestra empresa, aquí la primera, es la más fuerte en calidad de producto y el competidor 1 el competidor 1 en competitividad de precio y en el 2 en posición financiera. Esto lo podemos identificar con la calificación 4. Tenemos una nota que dice que los valores de las calificaciones son los siguientes. 1 que se interpreta como mayor debilidad, 2 como menor debilidad, 3 como menor fuerza y 4 como mayor fuerza. Dice que para fines didácticos únicamente se incluyen 5 factores, pero hay que tener en cuenta que en la realidad suele ser considerablemente muchos más. Bueno, esta es toda mi exposición. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.